Bueno, empezamos. Pues nada, bienvenidas y bienvenidos. Estamos en Getafe Negro y esta mesa se titula Padres, Madres e Hijos del Crimen. Estamos con Lorenzo Silva. Bienvenido, Lorenzo. ¿Cómo estás? Muy bien. Vicente Garrido. ¿Qué tal, Vicente? Encantado de estar aquí. Alicia G. García. Alicia García. Y Francisco Alcoba. Bueno, bienvenidos y gracias por venir. Vamos a hablar, de varias cosas que giran en torno a las relaciones familiares, al crimen, a las relaciones padres e hijos. Seguramente también nos vamos a referir al estado de la juventud y al estado de la senectud. No miro a nadie. Y vamos a ver cómo todo eso son ingredientes también a veces de la novela criminal, la novela negra, la novela policíaca, el thriller. Y aquí tendremos algunos casos concretos, algunos ejemplos concretos. Además de cuatro novelistas, tenemos el libro sobre True Crime que ha escrito Vicente Garrido, que también de alguna manera sitúa esta mesa en ese género o subgénero, True Crime. Digamos que todo aquello que convierte los hechos del costumbrismo criminal, de lo cotidiano criminal, de lo que ocurre en los recovecos de una sociedad enferma, en literatura, pero un tipo de literatura que tiene un arraigo muy fuerte con la realidad, con lo que pasa en la realidad. Bueno, lo estoy definiendo fatal, pero vaya, vamos a ver si entre todos lo definimos un poco mejor. En estos días habrá más mesas sobre True Crime, de hecho, y eso va a ser un eje casi permanente del festival. Así que, no os he presentado, no he dicho nada de vosotros. Empiezo por ti, Francisco Alcoba, que eres el ganador del premio Getafe Negro de este año con este libro que se llama Que no te pese la tierra. Ahora te pediré también que nos hables un poquito de él. Bueno, felicidades por el premio. Francisco, eres ingeniero industrial, si no recuerdo mal, de telecomunicaciones y estudiaste empresariales, o tampoco. Economía, vale. Me estoy luciendo. Y además escritor, y esta es tu tercera novela, ¿verdad? ¿O la cuarta? Escrita, sí, publicada es la primera. O sea que depende de a quién le preguntes. Yo sabía que iba por ahí. Este es el canal de español. Bueno, gracias por estar aquí. Alicia, este es tu primer libro en la serie negra de RBA, El secreto de Erna. Bueno, me ha llamado mucho la atención de los datos biográficos tuyos que he encontrado por ahí, pues que eres una persona que has trabajado o trabajas en el mundo de los menores, el mundo del trabajo social. Quizás te pediré que nos cuentes un poco de esto. Bueno, yo estudié empresariales, yo sí, igual estoy confundiendo los datos. Claro. Pero luego no trabajé, no hice nada relacionado con lo que yo estudié. También estudié como educador de calle, tiempo libre, y al final acabé trabajando con menores en riesgo de exclusión social, que era la frase que se decía, que sonaba muy bien, pero realmente no estaban en riesgo de nada, sino que estaban en exclusión social. Lo del riesgo, en algún momento fue riesgo, luego ya era realidad. ¿Sigues trabajando ahí? No, ahí estuve trabajando casi 20 años y ahora no, ahora ya no estoy trabajando en eso. Ahora trabajo en una biblioteca, mucho más tranquilo, menor ruido. Mucho más tranquilo, ¿no? Como 20 años. Sí, es verdad que deja pozo. Creo que fue el mejor trabajo que tuve y que tendré nunca, pero muy, muy exigente. Claro, me imagino. Bueno, muy bien. Vicente, pues como te decía antes, Vicente nos ha escrito una tesis doctoral cum laude sobre True Crime. Ahí fuera la tenéis, ahí fuera tenéis todos los libros y es prácticamente una enciclopedia impresionante. Yo me he quedado impresionado porque está todo con un nivel de sistematización impresionante y además es muy divertido de leer. Bueno, divertido no sé si es esa palabra porque es True Crime, pero vamos, que no te aburres. Así que también te pedimos que nos hables un poco de este libro. Bueno, muchas gracias por tus amables palabras. Yo creo que la expansión que ha tenido la novela negra de los últimos 20-25 años, el desarrollo de las nuevas plataformas que ha permitido la llegada de una generación nueva de guionistas, directores, gente que trabaja en el mundo, ¿verdad?, del audiovisual, documentales, películas, etcétera,
pues ha permitido desarrollar lo que para mí es la edad de oro del true crime, es decir, de las obras de ficción o documentales basados en casos reales. Y bueno, pues como soy un amante, ¿verdad?, pues de la novela negra y en definitiva pues de todo el género narrativo de lo criminal, pues decidí escribir un libro como a mí me gustaría leerlo, ¿verdad?, en el que pues cuento libros, películas y series de televisión de una manera sencilla, intentando explicar por qué esas series en lo artístico y en su contenido pues nos enseñan cosas muy importantes, porque yo estoy muy en contra de la gente cuando dice, no, es que les va al morbo, por eso les gusta el crimen o el true crime. Yo siempre digo, no, perdona. Los temas que trata la buena novela de ficción, ya sea basado en casos reales o no, es que habla de los problemas fundamentales del ser humano y de la sociedad. Y por eso nos interesan los temas criminales, ¿verdad? No porque... Para mí lo morboso es el regodearse con la víscera. Es decir, cuando tú estás buscando, digamos, ampliar tu conocimiento sobre la sangre, ¿verdad? Pero interesarse por un caso criminal, lo más normal del mundo. Matan a tu vecina en el piso de abajo, no te va a interesar. Hacen un butrón en la joyería de tu barrio y se han llevado todas las joyas y no te va a interesar eso. Eso es lo más natural del mundo, sobre todo si tienes interés en saber cosas acerca de tu sociedad, ¿verdad? Si eres un ermitaño, pues no. Entonces yo creo que el true crime y la ficción en general, toda la ficción criminal, es tan perseverante y nos interesa tanto porque habla de nosotros mismos y de la sociedad y toca los temas más importantes. La traición, la responsabilidad, el amor, el sacrificio, la convivencia, los ideales que tenemos, todas las cosas importantes de la vida, ¿no? Y por eso escribí el libro. Digo, voy a escribir un libro que la gente le atrape como a mí me ha atrapado, ¿no? Esa es la idea. Bueno, y su libro en cierto momento quizás se puede interpretar como un tutorial para hacer butrones en los bancos, que también es interesante. Bueno, pero no, hay que decir también de Vicente que es criminólogo y psicólogo, que me parece muy importante, bueno, además de comunicador, que en esa faceta ya lo es por todos conocido. Lorenzo, aquí tenemos a este señor que es mayormente conocido por ser el comisario de Getafe Negro, pero ya es comisario emérito, ojo. Honorífico, perdón. No emérito, honorífico, que viene a haber una diferencia. Y luego, además de esto, que es una faceta central de su vida y de las nuestras, además es novelista, escritor, ensayista y tantas cosas más. Y autor de esta famosísima serie sobre Bevilacqua y Chamorro, de la que ahora publicas La llama de Focea, que es la entrega... Decimotercera. Bueno, te pedimos también que nos hables un poquito de tu nuevo libro. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por la introducción, David, y a todos los que nos acompañan, ¿no?, por ayudarnos a seguir construyendo Getafe Negro en la 15ª edición. Es curioso esto que ha pasado con la palabra emérito, ¿no? Que es una palabra en origen que tiene un significado, bueno, de merecimiento, ¿no?, de distinción. Y es curioso, ¿no?, cómo evolucionan los matices de las palabras en función de las circunstancias y de quienes las usufructúan, ¿no? Es interesante desde el punto de vista de la sociología del lenguaje. Pero bueno, dicho eso, bueno, yo la verdad es que esta novela pues es, como decía, la 13ª de esta serie. Son casi 25 años trabajando con los mismos personajes. Yo creo que ya me he acostumbrado a vivir con ellos. En cierto modo, cuando pasan cosas a mi alrededor, las miro con 3 gafas, las mías personales, que no tengo porque consigo todavía leer sin ellas, las de Bevilacqua y las de Chamorro, ¿no? Es decir, los 2 personajes de ficción que me acompañan desde hace un cuarto de siglo. Pero a mí lo que me interesa es mirar todo eso de lo que hablaba Vicente ahora mismo, ¿no? En qué medida
el crimen, en el caso de mis personajes los homicidios, que es lo que mayormente les encargan, reflejan en un tiempo y un lugar, que es este tiempo y que es este lugar, esas grandes pasiones intemporales de la humanidad, ¿no? El odio, el amor, la lealtad, la traición, el interés, la codicia, la muerte, ¿no? En el fondo, en la novela negra están implicados los grandes temas de la humanidad y, por tanto, de la literatura desde siempre, ¿no? Si cierta ficción policíaca es banal, no es porque lo sean sus temas. Sus temas te dan un punto de partida muy trascendente y muy interesante, ¿no? Y bueno, pues por decir algo y en esta primera intervención comentar algo que tenga que ver con el tema de la mesa, a mí algo que me ha llamado la atención en los últimos años, no recientemente, sino en los últimos años, y está tanto en esta última novela, en La llama de Focea, de la serie Bevilacqua y Chamorro, como en la segunda novela que se publicó a comienzos de este año, todavía está más presente ahí, de la serie que desde hace 4 años estoy desarrollando con Noemí Trujillo, de la inspectora Manuela Mauri, esta novela que se publicó en enero y que se llama La forja de una rebelde. Pues uno de los temas interesantes es cómo esas relaciones, siempre conflictivas, porque siempre han sido conflictivas, las relaciones entre padres e hijos, las relaciones intergeneracionales, ¿no? El hijo nace en una circunstancia dada, el padre o la madre en cierto modo es constructor de esa circunstancia, la percepción de ambos es despareja, forzosamente, y bueno, no es difícil que surja el conflicto, ¿no? Pues ese conflicto está de alguna forma en estas dos novelas, ¿no? De dos series diferentes. Aparecen relaciones conflictivas entre padres e hijos que no se entienden, que se piden cuentas y hasta se las piden con malos modos, ¿no? Y además en las dos direcciones, ¿no? Y yo creo que es algo que también forma parte de la realidad de la España contemporánea, ¿no? Dentro de la normalidad o de la nueva normalidad y también dentro de la anomalía delictiva, ¿no? Algo que está permanentemente en esto que antes se decía la conversación pública y que ya se ha gastado tanto que casi tendremos que inventar otra palabra, otra expresión, ¿no? Pero algo que está permanentemente en el centro de los comentarios es cómo los jóvenes se sienten desplazados, marginados, maltratados, arrojados a unas circunstancias injustas de partida, ¿no? Pero es que también, si escuchas a los mayores, te dicen cómo se sienten abandonados, maltratados, carentes del respeto que tuvieron sus mayores de ellos mismos. Es decir, que esto está en el ámbito social, digamos, de la normalidad, ¿no? Pero si vamos a la criminalidad, yo recuerdo una frase que he citado alguna vez porque es así muy, muy contundente, pero que obedece también a una realidad, ¿no? En una sociedad no demasiado violenta, como es la española, donde no hay bandas organizadas que estén a cargo de ciudades o de regiones enteras, ¿no? Como ocurre en otros países, y donde la cifra de homicidios pues está en unos márgenes, hombre, siempre lamentables, ¿no? Pero que no son los de otros países, ¿no? Un país con casi 50 millones de habitantes y apenas 300 homicidios al año, ¿no? Pues bueno, en ese país donde la calle es relativamente segura, yo le oí decir una vez a un investigador de homicidios que el lugar en el que había más probabilidades de morir asesinado en España era tu propia casa, porque de esos 300 homicidios hay un porcentaje enorme que se producen entre personas con vínculos de parentesco, fundamentalmente o de manera muy relevante, como sabemos, y sin que lo logremos contener, mujeres a manos de sus parejas o exparejas, también hombres a manos de sus parejas o exparejas, en menor medida, pero un número no desdeñable de padres a manos de sus hijos e hijos a manos de sus padres, ¿no? Bueno, pues esto es muy sobrecogedor y muy escalofriante, ¿no? Yo creo que es un tema que claramente interpela a un escritor de novela negra. Totalmente. Digamos que las relaciones familiares muchas veces subyacen no a la novela negra, a todos los géneros, y de hecho hoy en día digamos que los libros confesionales, los libros biográficos, autobiográficos sobre historias familiares duras, difíciles, pues son bastante habituales en las librerías. En todo caso, quería preguntaros, Francisco y después Alicia, pues cómo se insertan vuestras novelas en el true crime y también cómo se insertan desde este punto de vista de las relaciones familiares.
o también de las relaciones padres e hijos, ¿no? Ya que también hay algo de esto en vuestros textos. Francisco, si quieres empezamos por ti. Bueno, en el caso de la mía creo que no tiene ese párrafo que suelen poner de que todo lo ocurrido aquí es ficción, pero debería tenerlo, no es true crime, no está basado en hechos reales. Pero yo creo que una de las cosas que comentaba Vicente es que los crímenes, los delitos de uno y otro tipo nos interesan mucho y nos deben interesar porque forman parte de nuestra sociedad y todos nosotros tenemos que entender cómo funciona nuestra sociedad, pero también íntimamente a nosotros nos llama la atención por entendernos a nosotros mismos desde el extremo. O sea, el problema de la naturaleza del mal, de por qué hay cosas que son objetivamente malas, que yo creo que todos las entendemos como malas, pero luego hay otras que las podemos ver o no como malas dependiendo de nuestra perspectiva y quizá desde perspectivas diferentes toman carices muy distintos, ¿no? Entonces, como digo, mi libro es pura ficción, pero ese es uno de los temas que a mí me resulta interesante y del que yo he tratado de escribir un poco en la parte quizá más policíaca del libro, ¿vale? Mi libro, como muchos otros de novela negra, yo siempre pienso que la novela negra, una de las ventajas que tiene es que te permite escribir de casi cualquier cosa, porque tú estás escribiendo un crimen, pero lo estás situando donde tú decidas y lo estás situando en el entorno social, político, que tú quieras. Y eso te puede dar pie para hablar de lo que a ti te interese, ¿no? Y eso es algo que, bueno, en los libros de Bevilacqua y Chamorro se habla de crímenes, pero se habla de muchísimas cosas que Lorenzo logra situar en la trama, pero que obviamente son cosas de las que a ti te interesa hablar. Yo dentro del libro también intento situarlo en una situación social, económica, que tenga que ver con los problemas que tenemos ahora y aprovechar el libro para hablar de eso. Pero dentro de lo que es la pura trama policíaca, a mí me interesa ese tema, el de dónde viene el mal absoluto que existe y cuáles son sus implicaciones, cuáles son las implicaciones que tiene. En mi libro, los asesinatos que existen tienen una cierta importancia. Desde mi punto de vista, tienen casi más importancia las víctimas, lo que dejan detrás, los vacíos que deja el crimen, que es algo que está directamente relacionado con esa existencia del mal en nuestras vidas y que también yo creo que nos interesa, porque es lo que tiene consecuencias sobre todos nosotros. Creo que esa parte, ya digo que obviamente no es true crime, ni nada que se le parezca, pero es la que puede tener una cierta relación con esa, no sé si fascinación, pero sí interés por el mal y por el crimen. Desde el punto de vista de las relaciones familiares y de las relaciones de madres e hijos, y tampoco voy a hablar demasiado porque hay cosas que están bastante imbricadas con el argumento de la novela y en la que no quiero entrar en muchos detalles por motivos obvios, pero también forman parte un poco de la trama argumental. Y en este caso, una de las razones de que forman parte de esta trama es que yo creo que, primero, nos interesan a todos, obviamente. Todos somos, como decía Quino en una de las tiras de Mafalda, no sé si se puede citar a Mafalda en un acto como este, pero a mí me gusta mucho citarla, todos somos padres o hijos de alguien, todos somos madres o hijas de alguien. Entonces, todos nos vemos interpelados por esas relaciones y además son relaciones que, por su propia naturaleza y quizá incluso hasta idealizándolas, son relaciones que vemos como puras, que vemos como digamos, lo más centralmente, antes hablaba del mal, lo más centralmente bueno de nuestras vidas. El que un padre mate a su hijo, el que un hijo mate a su padre es casi la definición de lo antinatural. Y como es lo antinatural, y desde el punto de vista dramático y desde el punto de vista argumental, tiene mucho interés y te permite llevar a esos extremos donde quizá los extremos en sí son puramente de ficción, pero donde te permite hablar desde el extremo de temas que
al final acaban impactando en nuestras vidas. Entonces, bueno, esas dos, yo creo que desde esos dos puntos de vista se relaciona un poco con lo que estabas hablando. Bueno, pues continuamos contigo, Alicia. Recuerdo, me viene la frase de Tolstoy con la que abre Ana Karenina, cómo era, ¿tú la recuerdas, Lorenzo? Las familias felices son todas iguales, no, ya no me acuerdo. ¿Alguien se acuerda? Las infelices lo son cada una a su manera. Exacto, más o menos. Las infelices lo son cada una a su manera. Y curiosamente eso es como el principio de la literatura. Es decir, cuando hay felicidad no hay literatura. Hay vida y disfrute, pero no hay literatura. Cuando hay infelicidad, ahí empieza la narración. Bueno, Alicia, como iba diciendo, ¿cómo se inserta tu novela en el true crime y cómo son las relaciones que se dan entre padres e hijos, bueno, o entre distintas generaciones, ¿no? Porque hay una niña también que es protagonista de la novela, o una de las protagonistas. ¿Cómo se dan esas relaciones en tu libro? A ver, yo como os decía antes, yo trabajé durante muchos años como educadora con menores. Entonces, cuando empecé, yo era muy lista, pero no sabía nada. Y entonces me di cuenta de que mi primera premisa estaba totalmente equivocada, porque yo pensaba que los chavales que yo tenía, tenían esa problemática en concreto por la situación familiar en concreto que tenían. Con los años y observando un poco me di cuenta de que estaba muy equivocada. Realmente los chavales tenían una problemática por su familia, por su entorno, por las vivencias, pues, tema de droga, de tal, no sé qué, papá, pero realmente el problema que tenían era suyo y personal. Es decir, en una misma situación dos chavales me respondían de una manera totalmente diferente. Entonces eso ahí me estropeó un poco mis esquemas iniciales. Y luego te das cuenta de que realmente uno reacciona en función de cómo sea. El equipo que éramos de educadores, pues cuando te llegaba un chaval, tú tenías que hacer una cosa que se llamaba un PEI, que era un proyecto educativo individualizado. Ponías unos objetivos, lo que querías conseguir con cada chico y tal, no sé qué. Y te dabas cuenta de que con cada uno era totalmente diferente porque ellos tenían un fondo distinto. Y entonces eso era lo oficial. Y nuestro grupo interno decíamos, este chaval tiene buen fondo, va a conseguir tirar, este chaval no va a conseguir tirar porque su fondo no es bueno. Entonces, eso es muy aplicable luego a las novelas, porque tú tienes un personaje que tiene un inicio, pero lo que él tenga dentro, como tú lo dotes de la personalidad que tú le dotes, va a tener luego una continuidad u otra. Esta niña que sale en la novela, todos creemos, o cuando lo lees, que tiene una situación muy complicada. ¿Cómo va a resolver ella al final? Pues su fondo, su forma, lo que realmente es su esencia, le va a permitir tomar una decisión que quizás no es la que todos podemos esperar. Muy bien. Vicente, tú cuéntanos lo que quieras, por supuesto, pero además yo te quiero preguntar respecto a lo que decía Alicia. Yo a veces tengo la sensación de que, bueno, asesino puede ser cualquiera y cualquiera de nosotros bajo determinadas circunstancias. Desde el punto de vista de la psicología, desde el punto de vista de la patología, ¿se puede responder a esa afirmación? ¿Lo ves así? Una pregunta un poco complicada, quizás. Larga. Haría para sí. un festival. Déjame que entre a tu pregunta. Sí. Un poco con el tema de la mesa, ¿verdad? ¿Por qué la familia, como antes comentaba, ¿verdad, Luis? ¿Por qué Lorenzo? ¿Por qué la familia es un lugar tan complicado? Bueno, pues porque es el lugar donde uno vive con la mayor intimidad y con el mayor roce. Entonces, yo siempre digo que si tratáramos a la familia, a los miembros de la familia, como a los amigos, las relaciones serían muchísimo mejor. Porque a los amigos los tratamos buscando siempre el principio de verdad, de reciprocidad. Oye, tú has pagado hoy, pago hoy mañana. A un amigo no le gritas, en fin, normalmente, ni le envías hacia ese lugar, ¿verdad? Sin embargo, con la familia lo hacemos. Y yo siempre pienso, qué cosa más rara, ¿no? Precisamente deberías tratar mejor a tu padre o a tu madre que a tu amigo Pilar, que a tu amiga Pilar, ¿no? O que a tu amigo Enrique. Pero no, en la familia nos relajamos, se entiende que cada uno puede ser como tiene que ser y a partir de ahí, pues claro, son personas que viven en un espacio reducido, cada uno muchas veces con unas, como comentaba Alicia, con sus temperamentos, con sus personalidades y en ocasiones puede haber grandes conflictos, ¿verdad? Entonces, la familia es un lugar natural de destrucción, también de cuidado.
pero naturalmente cuando hay grietas la familia puede ser un sitio muy, muy destructivo, ¿verdad? Y claro, en relación con esto nos podemos preguntar por qué, ¿verdad?, algunos hijos en ocasiones pues eso, han matado a sus padres, ¿no? No es algo que ocurra frecuentemente, pero bueno, pues sí, todos los años hay puede haber 10, 12 casos, ¿verdad?, de hijos que matan a sus padres. En general son familias que tienen problemas, es decir, que tú puedes ver que es difícil, no imposible, pero es difícil que una familia que está bien estructurada, que tiene recursos, se llegue al asesinato. ¿Por qué? Porque esa familia tiene otros recursos, tiene otras vías de escape. Si el asunto se complica, el hijo se va a Cambridge a estudiar. O, bueno, pues se le apunta a un gimnasio, un club deportivo. En definitiva, en las familias que tienen posibilidades, las familias que tiene gente que piensa, se generan válvulas de liberación de la tensión o de los odios que puedan tener, y de esa manera las probabilidades de que ocurra un asesinato pues son mucho menores, ¿verdad? Salvo que pueda haber una patología mental, que las hay, porque ahí entonces ya es otra cuestión, ¿verdad? Si estamos hablando de una persona pues que tiene una psicosis, una esquizofrenia, pues ahí, pues por desgracia, pues esto puede ocurrir en cualquier familia, pero aún así, unas familias que tienen recursos, pues eso también puede tener un mejor acceso a la sanidad y al tratamiento, ¿no? Pero sí, en aquellos lugares donde las familias no tienen posibilidades para canalizar esto, pues claro, eso puede generar tensiones que den como resultado pues un ataque brutal, ¿verdad? Entonces, ¿cualquier persona puede cometer un homicidio, un asesinato? No. Para que una persona haga algo tan grave, que es un tabú en realidad, es un tabú no solo en nuestra sociedad, es un tabú que viene con nuestra evolución, ¿verdad? Salvo en tiempos de guerra o en sociedades donde eso estaba permitido, ¿verdad? Como los romanos con los esclavos, etc. Pero bueno, al margen de esas situaciones, matar a otra persona es un tabú, ¿no? Uno tiene que tener buenas razones, entre comillas, tiene que tener buenas razones, ¿no? Salvo que estemos pensando en defensa propia, y yo creo que ahí sí la inmensa mayoría de la gente puede matar, en defensa propia o en defensa de tus seres queridos. Yo creo que sí, el 99% de la gente podría matar, ¿no? Pero de una manera, digamos, ilegítima o de una manera inmoral, es decir, cometer un homicidio sin que medie una razón de defensa, yo creo que no, que eso no lo puede hacer cualquiera. Tiene que hacerlo alguien que esté o bien perturbado mentalmente por uso de las drogas, el alcohol o por una enfermedad, o bien por alguien que esté muy motivado para hacerlo, porque sea su trabajo, porque sea su profesión, porque odie profundamente a la otra persona, porque se considera agraviado y se quiera vengar. Pero, como comentaba muy bien Lorenzo, en España 50 millones de personas, 300 homicidios al año. Claro, muy poca gente mata, ¿no? Porque es algo muy, muy grave matar. Estoy pensando bueno, me detengo un poco más contigo, Vicente. Estoy pensando si han cambiado las familias o las relaciones entre padres e hijos a peor, o se trata de que los medios están un poco más sensacionalistas con estos temas, pero digamos que tú ves un cambio respecto a unas décadas atrás en cuanto a padres, hijos, criminalidad. A ver, hay un cambio por varias razones. La más importante, creo yo, es que hoy en día, paradójicamente quizá, la tarea de educar es más difícil. Yo no estoy comparando sociedades, no estoy comparando la sociedad en la que Lorenzo y yo crecimos, aunque la mía es más vieja que la tuya, inclusive. Bueno, poco. Que era una sociedad, bueno, pues en blanco y negro, ¿verdad? La sociedad del nodo y del blanco y negro, ¿no? O sea, no estoy comparando sociedades. Yo no quisiera volver a los años 70 para que se me entienda, ¿eh? Pero está claro que en aquella época era más fácil educar, entendiendo por más fácil el hecho de que los padres transmitieran sus valores y los niños se comportaran correctamente, en ese sentido. No estoy diciendo que en todos los sentidos fuera una mejor educación aquella. Claro,
Esto hoy en día ha cambiado por completo. ¿Por qué? Era una sociedad donde había mucha menos movilidad en el sentido geográfico, pero también en el sentido profesional. En definitiva, las familias eran unidades más estables, más consolidadas, y digamos que las normas, no ya por estar en una dictadura, porque lo que estoy diciendo puedo ser también de los años 80, ¿verdad?, sino porque sencillamente estamos hablando de hace 40 años, digamos que existía una mayor estabilidad con respecto a las expectativas y normas que la gente se esperaba que cumpliera. Todo esto ha cambiado de una manera profunda. Los padres no tienen el trabajo asegurado, hay una movilidad geográfica tremenda, de tal manera que tienes que ir donde esté el trabajo. Han aumentado los divorcios y las separaciones. Hay también una discusión mucho más grande acerca de cuáles son los valores y las actitudes que son adecuadas para enseñar a los hijos. Los hijos han aprendido, porque nuestra sociedad es súper hedonista y ha hecho de la juventud una especie de dios laico, desde las cremas antiarrugas hasta las operaciones estéticas. Lo fundamental es pasarlo bien, divertirse, ser joven, permanecer joven. O sea, esta es la idea. El mantra es: no hay edad. A mí esto me hace mucha gracia. La edad se llama en el corazón. Yo me muero de la risa, porque precisamente le comentaba a Lorenzo: oye, no me puedo levantar, me duele la espalda. Pero ahora no, ahora el mantra es: la edad la tienes en el corazón. Oye, ¿perdona? ¿Perdona? Pero pobres chicos, porque la verdad es que esos mantras publicitarios no vienen de los jóvenes, entonces, vienen de los adultos. No, por supuesto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que hoy en día ser padre es mucho más complicado. Porque tienes menos autoridad, menos tiempo, menos energía, menos seguridad personal, y vives en un mundo donde todo está mucho más discutido, que sin duda tiene también cosas buenas, ¿eh? Eso lo tengo yo muy claro. Entonces, ¿qué ocurre? Frente a esa situación, aquellos niños particularmente difíciles de educar por su temperamento, lo que comentaba antes Alicia, aquellos niños que son miuras, estos niños estaban mucho más contenidos, porque estos niños podían ser complicados, pero decir: ojo, que aquí el panorama no es que me van a dar, que me van a decir que soy súper guay en Twitter si digo tal barbaridad. No, aquí esto no está bien visto. Todo eso ha desaparecido. Todo eso ha desaparecido. Entonces, ¿qué ocurre? La capacidad de contención de los problemas que existía antes ha desaparecido en buena medida. Y hoy en día, bueno, pues hoy en día una madre te puede decir: mira, no sé qué puedo hacer con mi hijo, ¿verdad? Me tiene amenazada, no quiero denunciarlo porque para mí es un fracaso. Y los servicios sociales dicen: lo siento, yo de esto no entiendo, yo ya tengo bastante con ocuparme de los niños de la exclusión social, esto vete y págatelo con un psicólogo. Sencillamente, es decir, ha aumentado la violencia de los hijos contra los padres, no cabe ninguna duda, y es porque la sociedad hoy en día permite mucho más ese tipo de comportamiento. Y eso es algo que tenemos que aceptar como parte del desarrollo que hemos tenido, ¿verdad? Lorenzo, ¿tú te portabas bien de pequeño? Yo creo que sí, pero bueno, hay aquí quien no me dejará mentir. Yo creo que no me portaba del todo mal. Hombre, alguna trapisonda hice, pero... Bueno, a ver, lo cierto es que, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que en el franquismo, claro, se daba una confusión entre educación e instrucción. Entonces, claro, hay un momento en que la gente tiene pues más anhelo de libertad, las cosas cambian, y hoy en día quizás estamos viviendo la resaca del hecho de que las costuras sociales se hayan reventado, también por ese anhelo de libertad. Yo no sé hasta qué punto, fíjate, o sea, por un lado es verdad que los que hemos nacido, aunque yo solo viví 9 años, ¿no?, en una sociedad configurada desde la cúspide, ¿no?, con arreglo a un esquema autoritario y con unas dinámicas más o menos represivas, en el sentido de, bueno, no te salgas, ¿no? Esto que decía antes Vicente, de que el díscolo se encontraba un equipo de picadores, ¿eh? Había un equipo de picadores ahí dispuestos a poner a ese Miura en su sitio, ¿no?, que además estaban repartidos por toda la sociedad, ¿no? Desde casa hasta el colegio, pasando por los policías de la calle, ¿no? Y eran todos picadores y con caballo grande y picadura, ¿no? Pero bueno, yo creo que digamos que esa liberación, ese soltarse el pelo, pues eso fue en los 80 realmente, en los 70, 80. Ahora estamos en otra dinámica. Yo creo que ahora estamos en otra cosa, ¿no?,
que en el fondo es consecuencia del siglo anterior, pero también es consecuencia de los hallazgos, entre comillas, de este siglo, ¿no? Yo creo que hay una parte que viene tal vez de eso que cuenta bastante bien Michel Houellebecq, ¿no? En su primera novela, que creo que es una de las mejores, ¿no? Cuando todavía no era tan provocador, ya era provocador, pero no tanto, ¿no? No, la primera, Ampliación del campo de batalla. Que además es una metáfora muy... Es una crítica, entre otras cosas, al 68, es decir, de cómo esas especulaciones intelectuales, abstractas, a veces un punto delirantes, él dice, y creo que tiene cierta razón, ¿no? Del 68, pues corroen todos los valores, ¿no? Se ponen a corroer todos los valores desordenada y anárquicamente, y acaban perjudicando valores útiles y valores que son importantes, ¿no? Y valores que sirven para sostener a las personas, ¿no? Y un poco la metáfora de ese libro expresada en el título es que la familia, la casa, con todos sus problemas enunciados desde Tolstoy y desde mucho antes, ¿no? Era tradicionalmente un espacio de refugio. Es decir, tú salías de casa a combatir y, bueno, pues salías a la calle, combatías, pegabas, te pegaban, volvías con un ojo hinchado, con un diente caído, pero te metías en casa y casa era el refugio, ¿no? La casa era el lugar donde te podías lamer las heridas del combate, ¿no? Lo que viene a decir Houellebecq en esa novela es: se ha ampliado el campo de batalla y el campo de batalla también está en la casa. También está en la casa porque desde las relaciones de pareja hasta las relaciones familiares ya no son relaciones en las que tú puedas pues relajarte, como decía antes Vicente, sino donde estás sometido también a una tensión, a un conflicto, a una exigencia, a un combate del que puedes no salir airoso, ¿no? Entonces eso lo vuelve todo más incierto, más inseguro. Eso quizá es el resultado del siglo anterior, ¿no? Pero es que para redondear la faena, han venido estos hallazgos del siglo XXI, ¿no? Estos hallazgos, por ejemplo, no sé, cuando yo tenía 12, 13, 14 años, pues alguna barbaridad hacía, y veía, pero eran las que podía hacer pues yéndome a un descampado con mis amigos a subirme a un sitio peligroso y alguna vez se caía alguien y volvía con un tobillo roto, o, en fin, cosas de este tipo, ¿no? Inocentes, en el fondo. Los hallazgos del siglo XXI nos han generado todo un espacio virtual donde niños y niñas de 11 años se encuentran sin ninguna capacidad para procesarlo, con verdaderos espantos, sin que haya además ningún control por parte de la legislación, ningún control por parte de las autoridades y, por supuesto, es lo último que podemos esperar por parte de las compañías de capital estadounidense o chino, la última y más exitosa, que se forran exponiendo a menores y no menores a todo tipo de contenidos para extraerles sus datos personales, ¿no? Claro, un padre es un caballero andante con una lanza muy pequeñita y un escudo muy pequeñito para enfrentarse a semejante monstruo, ¿no? No, sobre todo ahora que tienen los padres menos tiempo y menos tranquilidad para ocuparse. Es decir, que el riesgo es mayor porque viene todo este mundo virtual y además el padre está menos tiempo y tiene menos energía, con lo cual digamos que todavía se ha reducido más la capacidad que tienes para poder controlar eso, ¿no? Y menos conocimientos, porque ellos manejan mucho mejor las redes sociales que cualquiera de sus padres, que vamos, la mayoría analógicos, te has tenido que poner un poco las pilas y se les escapan, decirles. Pues sí, pero claro, pareciera que todo esto es resultado de una pérdida de valores. Y yo me pregunto si no será al revés, porque, bueno, tú hablas del 68, a veces se culpan los hippies, pues esa reinvención del mundo que fue... Yo no culpo a nadie, lo dice Houellebecq. Sí, Houellebecq, por ejemplo. Los hippies ya me suena antidiluviano. Que tiene bastante retranca con estas cosas. Pero la cuestión es que, bueno, a veces pienso que más bien lo que ha pasado en los últimos años, como tú decías, ¿no? TikTok, etcétera, que son redes, más que redes sociales, son redes de explotación. Entonces, lo que ha pasado es que los valores del sistema que ya estaban preestablecidos desde hace mucho tiempo, es como que se han desatado, es como que han explotado y, por ejemplo, la explotación, el abuso económico y el abuso en otros sentidos, pues parece como que se han institucionalizado casi. O sea, parece que hay como una especie de validación absoluta del lucro por el lucro y de la atomización social. Y entonces esos son valores que ya están en el capitalismo desde hace mucho tiempo, solo que mi sensación es que todo esto ha explotado y que hoy en día pues ya estamos en una situación un poco de
de guerra en la selva, ¿no? ¿O estoy exagerando? ¿Qué os parece? Yo es que, más que el tema del dinero, que sí que no te digo yo que no sea importante, tú ahora los chavales es el tema de quiero ser famoso. ¿Pero quieres ser famoso? ¿Por qué o para qué? No sé, pero quiero ser famoso. Vale, pero para ser famoso tienes que hacer algo. No, yo quiero ser famoso. Entonces, ese concepto de la fama, que puede ir unido al dinero o no, es algo que sí que es verdad que el tema de las redes sociales lo fomenta muchísimo. Y no tienen claro el por qué ni para qué, ni los perjuicios que les pueden acarrear el serlo, pero quieren serlo. Yo voy a hacer un poco de abogado del diablo, porque... a ver, yo creo que sí es cierto, y entiendo que los datos lo respaldan, que probablemente hay más violencia filicida o parricida ahora que hace tiempo, pero no creo que necesariamente debamos derivar de eso una situación social de emergencia en la que los niños están descontrolados y están atacando a sus padres. A mí es cierto que la generación que está ahora en la infancia o en la adolescencia lo tiene muy complicado, por lo que hemos dicho. Lo tiene muy complicado, lo tenemos complicado los que somos sus padres y lo tienen complicado ellos porque la sociedad se ha hecho más compleja, porque hay muchas más opciones y elegir siempre es difícil. El miedo a la libertad que escribía Eric Fromm es eso. Oye, si me das tantas elecciones, igual meto la pata y casi prefería en algunos aspectos cuando no podía elegir tanto. Todo eso es cierto y además conjugado con el hecho de que en ese campo de batalla más abierto en el que hay más posibilidades, no todos jugamos igual, no todos somos inocentes y hay muchos intereses, muchas empresas o muchas voces que están intentando ganar beneficios de un tipo u otro y que no les importa el impacto, la influencia que yo tenga sobre, en este caso, sobre los niños o sobre los adolescentes. ¿Vale? Tampoco tengo yo la sensación, hay un libro de Steven Pickerman que se titula Los ángeles que llevamos dentro, que hace un recorrido sobre la historia de la violencia a lo largo del tiempo y que dice, vale, está muy bien todo esto, que tenemos la sensación de que vivimos en un mundo hiperviolento, en un mundo amenazado por todos los sitios, pero lo siento, pero estadísticamente no es cierto. Estadísticamente el descenso de la violencia desde una perspectiva histórica es brutal. Quizá con algunos picos, en algunos momentos, en algunos aspectos, en algunos grupos sociales y, por supuesto, pues nadie va a decir que ahora mismo en Ucrania se vive de forma más pacífica que hace 5 años. ¿Vale? Todo esto estamos hablando de tendencias. Pero en general vamos a sociedades, y la nuestra es una sociedad muy poco violenta. Vamos a sociedades mucho menos violentas, sí, pero perdona que te interrumpa. Claro, no, lo de Pinker está claro. Él habla en términos, porque él cuenta los muertos en hambrunas, en largo plazo, además. De todo lo demás, no. Y desde luego no estamos hablando de los que matan, que se matan muy poco, no. Es la conflictividad, no es tanto la violencia criminal, es la conflictividad, ¿verdad? El hecho de que hay mucha conflictividad en las relaciones que en ocasiones tienen mucha violencia verbal, que sería abuso psicológico, porque esto no se cuenta, ¿verdad? Esta es un poco la idea. No porque se maten ahora más padres, por ejemplo, que yo creo que se mantiene estable. Desde hace como 30 años se matan unos 10 o 12 padres al año, no se matan más. Bueno, no es la idea de que, o sea, no se trata de decir que vivimos ahora en un mundo más violento, no. Pero sí que es verdad que está claro que los niños ahora, por diferentes razones, están en una situación psicológicamente más hostil. Hay mayor número de hijos psicológicamente más hostiles y agresivos hacia sus padres de lo que antes había. Y de mayor desamparo también, ¿no? Sinceramente no lo tengo claro. Y también trata de estos aspectos de conflictividad, pero bueno, dejando aparte ese estudio que entra en mucha profundidad en esos aspectos, yo creo que hay muchísima más variabilidad, eso sí, en todos los aspectos, y también en eso, también en los extremos. Pero también veo muchísimos jóvenes y niños con valores que quizás sean distintos de los nuestros y quizás sean menos
polares, ¿vale? Una cosa que es cierto que ha cambiado la sociedad, tenemos menos acuerdos sociales, acuerdos menos robustos en muchas cosas, lo cual tiene algunas ventajas, porque permite que aparezcan valores diferentes, que yo creo que pueden ser valiosos, pero también hace la vida mucho más complicada. Hay una frase que yo he leído mucho en educación, creo que viene de un proverbio, que es: para educar a un niño hace falta una aldea. Tú no puedes educar a un niño, nadie puede. Ningún padre ni madre puede educar a un niño. Le educas tú en lo que puedes, le educan sus compañeros muchísimo, le educan sus profesores, por supuesto, y le educan la gente que pasa por la calle. Cuando todos esos tienen una visión común de lo que es hacer las cosas bien, aunque sea impuesta, pero cuando todos esos tienen una visión común de hacer las cosas bien, es mucho más fácil que el niño entienda cuál es esa forma común. Cuando cada uno tiene su visión particular, que muchas veces son legítimas, y cada uno de ellos ve sombras y luces donde el otro ve luces y sombras, es mucho más complicado, es mucho más difícil. Hoy en día ser adulto es más complicado y hoy en día ser niño es más complicado. Entonces eso lleva toda esa variación, yo creo, es mi opinión personal, ¿vale? Y con muchísimos menos datos que los tuyos, con toda seguridad. Yo creo que no creo que necesariamente llegue a un nivel más alto de conflictividad, pero sí llega a picos más altos de complejidad. Gente que hace absolutas burradas porque filtros sociales que antes las detenían ya no están ahí. ¿Y qué hacen? Pues, ¿Tengo un minuto? Sí. O sea, simplemente una cosa. Es decir, yo creo que ahora los jóvenes tienen cosas mucho más positivas que antes no aparecían. Esa capacidad de creatividad que tienen ahora, esas posibilidades para explorar, como tú has comentado muy bien. Todo eso está muy bien y ya te digo, yo no tengo ninguna nostalgia de los años 60 o 70. Yo soy más viejo que tú y yo me chupé los 60 también. No, ninguna nostalgia. Pero sí que es verdad que vivimos en una sociedad que no tiene mucha piedad. Vivimos en una sociedad, que antes tú lo has comentado, que es muy dura ahora. Antes las cosas eran más grises, pero más tranquilas. Hablando en términos de la conflictividad, que es el tema, ¿eh? Sí. Entonces, todo era más predecible, las expectativas estaban más controladas, los padres estaban más tiempo en casa, nadie ponía en duda que a los padres había que respetarlos, salvo que hubiera buenas razones para no hacerlo. Claro, todo eso ha saltado por los aires. Ahora la sociedad es virtual en la mitad del tiempo, la vida es virtual en la mitad del tiempo, todo se ha vuelto fugaz, móvil, las familias pueden tener trabajos cada 2 meses, precarios, y entonces ¿qué ocurre? Las familias que fracasan hoy en día fracasan mucho más, porque yo todavía crecí en la época en la que tú salías de la escuela elemental y entrabas de botones, y a lo mejor te podías jubilar y te daban el reloj de oro, es decir, la expectativa de que la familia tuviera un trabajo y pudiera estar en ese trabajo muchos años, todo eso daba una estabilidad que ahora eso no existe. Los padres ahora tienen mucha más ansiedad y mucha más incertidumbre acerca de qué hacer con su vida para mantenerse y además cómo educar a sus hijos. Y yo creo que todo eso, por eso he comentado en un principio, que ha hecho que la educación ahora sea más difícil. No digo que los niños sean peores, no. Pero ¿qué ocurre? Que si las familias tienen muchas más fuentes de estrés y muchas más situaciones por las que preocuparse, eso lógicamente va a repercutir en el estado de ánimo de los padres, en sus recursos y en su capacidad para, con serenidad y con paciencia, pero también con firmeza, educar adecuadamente a los hijos, que es un poco la pauta que todos queremos. Entonces, ¿qué ocurre? Que cada vez hay más y más familias donde tienen agujeros. Y cada vez hay más y más familias donde los niños desarrollarán relaciones hostiles hacia sus padres porque se sentirán incomprendidos en una sociedad que ven por televisión y que no está a su alcance. Ellos no se van a ver como los guay, como los... Y todo eso antes era muchísimo menor. Todo eso antes estaba mucho más uniformado. Ahora no. Ahora las probabilidades de ruptura son infinitamente más. Entonces... ¿significa eso que los padres van a ser asesinados por los niños? No. Pero que está claro que el índice de conflictividad es muy superior y te lo dicen cualquiera, los profesores, los asistentes sociales. Sí. Y no solo hacia los padres, quiero decir. Los enfermeros, los médicos... El análisis de Pinker es correcto en ese recorrido que él hace desde la prehistoria hasta ahora, sí, ¿no? Sí. Pero a mí me interesa, por ejemplo, la evolución de los últimos 20 años, que es cuando estamos notando el impacto de todos estos nuevos espacios de vida desregulados
absolutamente desregulados, a diferencia de cuando tú sales a la calle está regulado todo, desde cómo debe ser la acera hasta cuándo debes cruzar, no cruzar, etcétera. Pero tú te metes en determinados lugares de Internet y no hay ninguna regulación, porque la regulación la están construyendo de facto los creadores de la red con el único interés de maximizar su beneficio después de impuestos, bueno, sin impuestos, porque no pagan impuestos, ellos lo tienen todo en paraísos fiscales, los impuestos les dan igual. Entonces, esto es muy peligroso y está causando efectos ya. Es decir, no podemos hablar que la sociedad española sea más violenta la de ahora que la de 1936, evidentemente. Pero del año pasado a este, las agresiones sexuales violentas han aumentado un 40%, las lesiones graves en riñas tumultuarias un 50%, y esto son cosas que no son insignificantes, ¿eh? Tienen que ver con esa hostilidad, con esa conflictividad, con esa falta de frenos que la gente siente en esos espacios virtuales y que luego quiere sacar a la calle. Y la sacan, ¿eh? Algunos la sacan. Bueno, hay un dato objetivo para no centrar solamente, que también, el debate en las redes sociales, para sacarlo también a la calle. Es un dato de hace un par de días en el periódico. No recuerdo exactamente cuál era el porcentaje, pero creo que un estudio afirma que la conflictividad, bueno, la polarización, mejor dicho, en España ha aumentado como un 5.000% en los últimos 10 años. La polarización, pues ¿cómo se mide? Bueno, digamos el encono entre tu cuñado y tú, por ejemplo. No sé, la cosa es que tu cuñado vota tal, tú votas al otro. Estoy de acuerdo Bueno, con eso no sé cómo se ha medido. Eso no sé Si te vas a la polarización política... La política en todo eso puede caso. ser otra... Eso es otra, La política otra en todo discusión. caso. Se ha medido con más factores. No recuerdo ahora la noticia, pero es un estudio muy amplio que además abarca muchos países. El estudio decía que Eslovenia es el país del mundo que más se ha polarizado, seguido de Brasil, el tercero, España. Y daba muchos detalles, perdón, pero no los recuerdo. Pero creo que venía al caso citarlo porque yo creo que sí, bueno, esa es mi percepción subjetiva, no sé la de todos vosotros, pero da la sensación de que antes pues podías estar en una mesa, podía haber, yo qué sé, alguien que dijera, pues yo soy nacionalista catalán. Y no pasaba nada, porque igual no estabas de acuerdo, pero no le hacías mucho caso y hablabais de otra cosa, o alguien te decía, pues yo soy comunista. En cambio ahora, pues da la sensación de que eso vaya a iniciar una pelea de bar. No sé, es una percepción muy subjetiva, como digo, pero existe este estudio, ya lo recuperaremos luego, para ver qué decía exactamente, pero existe este estudio que habla de el aumento enorme de la polarización en sociedades como la nuestra. Bueno, un dato más para sacarlo de Internet, ¿no? Sí, lo que pasa es que eso... yo en eso estoy completamente de acuerdo. Tampoco creo que sea inexplicable. Yo creo que tiene mucho que ver con causas estructurales. Sí, en parte las que estábamos hablando de las redes sociales. Las redes sociales, por supuesto, no solo están dirigidas a niños, están dirigidas a toda la sociedad y tienen una capacidad muy grande para crear cámaras de eco en la que tú solo ves las opiniones que van hacia donde vas tú y además las magnifican. O sea, eso también hay estudios interesantes sobre cómo la polarización en grupos, en cuanto los grupos crecen y se comunican, tiende a aumentar. El hecho de hablar con gente, cuando tú estás sumido en una serie de informaciones que prácticamente solo ven la realidad desde un punto de vista, a ti ese punto de vista te captura. Y eso, cuando ya salta a las redes sociales y se va incluso a cadenas de televisión, hay cadenas de televisión que tú lees las noticias y las ves en la otra y dices, estamos en el mismo país. Entonces, por una parte yo creo que tiene mucho que ver con esa capacidad tecnológica que tenemos ahora de personalizar las noticias y de darle a cada uno lo que va a hacerle ver la realidad desde el punto de vista que inicialmente prefería, pero que se extrema, sumado a los incentivos económicos. O sea, al final, por poner un ejemplo que no nos toque a nosotros poner de cerca, cuando la Fox consigue tener más audiencia, eso es más dinero. Y si consigue tener más audiencia consiguiendo que la gente la vea porque da determinados contenidos, es más dinero. Entonces, no es... llega un momento en el que no se están dando noticias porque sean noticias. Se están dando noticias porque igual responden a algo que haya sucedido, pero son la parte particular de lo que ha sucedido que va a conseguir que vea más gente, que inflame más los ánimos. La polarización que te hace consumir más contenido. ¿Consumir más contenido qué hace?
da más beneficios a los productores de contenidos, a esta gente que luego se va a Luxemburgo y paga €1 de impuestos por todos los ingresos del año. Entonces, tiene causas estructurales, yo creo, muy claras. Siento deciros que no tenemos tiempo para más. A mí me ha pasado muy rápido, no sé a vosotros, pero bueno, vamos a seguir con lo que venga y simplemente agradeceros este rato de conversación. Es un tema complejo, es muy amplio, tiene muchos matices, pero bueno, por lo menos era aportar algo sobre lo que pasa entre padres, madres e hijos, tanto en la literatura como en la vida. Así que gracias a todos por haber venido. Gracias. Muchas gracias.